El sol de la mañana se colaba por los ventanales del apartamento en Brickell, iluminando un espacio que parecía sacado de una revista de diseño. Muebles minimalistas, de líneas rectas y colores fríos, ocupaban cada rincón con una precisión matemática. Todo estaba en su lugar, los cojines grises perfectamente alineados en el sofá de cuero blanco, la mesa de centro de cristal sin una sola huella, e incluso los costosos juguetes de Mateo, apilados en una esquina como una instalación de arte moderno, sin el más mínimo rastro de haber sido usados. A pesar de su impecable apariencia, el lugar desprendía un silencio pesado, una frialdad que ni el clima de Miami podía calentar. Era el retrato de una vida exitosa y organizada, pero profundamente vacía. Un hogar que funcionaba como una sala de exposición donde las emociones no tenían cabida y el aire se sentía estéril, impersonal y solitario. Sofía salió de la habitación de Alejandro, con el cabello aún un poco desordenado y una calidez en la mirada que chocaba directamente con la asepsia del entorno. Se movía con una suavidad que no pertenecía a ese lugar. Mientras buscaba su bolso, su vista se detuvo en una pequeña figura que se asomaba tímidamente por detrás del sofá. Era Mateo, un niño de 7 años que parecía encogido dentro de su pijama de marca. Sus ojos, grandes y castaños, lo observaban todo en un silencio que se había convertido en su idioma principal. En sus manos pequeñas sostenía con fuerza una hoja de papel, un tesoro frágil que parecía ser su único escudo contra la indiferencia del mundo. Para las incontables mujeres que habían pasado por ese apartamento, él era solo una parte del decorado, un obstáculo silencioso en el camino hacia la puerta. Pero Sofía era diferente. En lugar de ignorarlo y seguir su camino, se detuvo. Una sonrisa genuina, sin rastro de prisa o formalidad, se dibujó en su rostro. Dejó su bolso en el suelo y, en un gesto que rompió todas las reglas no escritas de esa casa, se agachó hasta quedar a la altura del niño. Mateo se encogió instintivamente, esperando la indiferencia de siempre, pero ella no apartó la mirada. Con una voz suave, señaló el papel que él aferraba contra su pecho. «¿Qué dibujo tan bonito has hecho?», le preguntó. En la hoja, 3 figuras infantiles estaban tomadas de la mano bajo un sol amarillo y sonriente. Un hombre alto, una mujer con el pelo largo y un niño pequeño en el medio. Un retrato simple y desesperado de una familia que solo existía en su imaginación. Desde el umbral de la cocina, con una taza de café en la mano, Alejandro observaba la escena paralizado. Esperaba que ella simplemente le dedicara una sonrisa condescendiente al niño y se marchara, como todas las demás. Pero lo que vio lo golpeó con la fuerza de una revelación brutal. Vio el rostro de su hijo iluminarse con una mezcla de sorpresa, incredulidad y una alegría tan pura que le dolió físicamente. Era una expresión que no había visto en años, quizás nunca. La simpleza de ese gesto, la amabilidad de una pregunta sincera, había logrado lo que él, con todo su dinero y su eficiencia distante, no había conseguido en toda una vida. En ese instante, la fachada de control de Alejandro se resquebrajó, exponiendo la negligencia con la que había tratado al único vínculo real que le quedaba en el mundo. El impulso fue tan ajeno a su naturaleza controlada que por un momento Alejandro no reconoció su propia voz. «Quédense a desayunar», dijo, las palabras saliendo antes de que pudiera detenerlas. La excusa era endeble, un escudo transparente para su repentina vulnerabilidad, para que Mateo no se quede solo. Sofía lo miró, y en sus ojos no había juicio, solo una comprensión tranquila que lo desarmó aún más. Ella asintió. Su sonrisa suave era una promesa de calidez en aquel mausoleo de diseño. Mateo, que todavía estaba junto al sofá, levantó la vista,
Sus ojos se abrieron con una esperanza tan frágil que a Alejandro le dio miedo que se rompiera. Por primera vez en años, el silencio de la mañana no se sentía vacío, sino expectante, como la calma que precede a un cambio profundo, a una pieza que finalmente encuentra su lugar en un rompecabezas olvidado. El desayuno transformó la dinámica del apartamento. El sonido de los cubiertos contra los platos ya no era un eco solitario, sino parte de una conversación animada. Sentado a la cabeza de la mesa, Alejandro se convirtió en un espectador en su propia casa, observando una escena que nunca creyó posible. Sofía no le hablaba a Mateo con la condescendencia que tantos adultos usaban con los niños. Le hablaba de igual a igual. Discutieron con seriedad si un tiranosaurio rex podría ganarle una carrera a un velociraptor, y ella escuchó con atención la detallada descripción que Mateo hizo de un dibujo de un brontosaurio con cuello extra largo. Vio a su hijo reír, una risa genuina y sonora que llenó cada rincón frío del lugar. Era como ver una flor brotar en un desierto de concreto, un milagro pequeño pero devastador, que exponía la aridez de su propia paternidad. Fue en ese momento, con el aroma del café y el sonido de la risa de su hijo, que la verdad golpeó a Alejandro. El vacío que sentía no era por la ausencia de una pareja, sino por la desconexión con la única persona que realmente importaba. Había pasado años llenando su vida de rostros nuevos, de cuerpos cálidos que se iban por la mañana, buscando en ellas una solución a una herida que no entendía. Ahora veía con una claridad dolorosa que la cura no estaba en encontrar a alguien para él, sino en aprender a ser un padre para Mateo. Sofía no era solo otra mujer, era un puente, un catalizador que le mostraba el camino de regreso a su hijo. Cuando ella se preparó para irse, él la detuvo de nuevo, pero esta vez la invitación fue diferente. ¿Les gustaría ir al museo el sábado? A los tres. Los sábados se convirtieron en su ritual. Visitaron el Museo de Ciencias, donde Mateo le explicó a Sofía cada detalle de la exhibición de fósiles con la autoridad de un paleontólogo. Fueron a un parque junto al mar, y por primera vez, Alejandro no revisó su teléfono ni una sola vez, absorto en la imagen de su hijo y Sofía construyendo un castillo de arena con una concentración digna de arquitectos. La mano pequeña de Mateo, que antes se aferraba a sus dibujos como un ancla, ahora buscaba la de Sofía con una naturalidad que le encogía el corazón. El niño florecía bajo su atención, su silencio se llenaba de preguntas, de historias, de chistes malos que los hacían reír a los tres. Alejandro sentía cómo las capas de hielo alrededor de su corazón comenzaban a derretirse, y ese deshielo lo aterraba tanto como lo anhelaba. Pero la felicidad, para un hombre acostumbrado a la pérdida, era un terreno inestable. Una noche, mientras observaba a Sofía leerle un cuento a Mateo antes de dormir, la imagen se superpuso con un recuerdo venenoso. Vio a Laura, su exesposa, en la puerta principal con una maleta en la mano. Recordaba sus palabras, frías y precisas como fragmentos de vidrio. «Esto no es para mí, Alejandro, no puedo». No hubo una escena, no hubo gritos, solo una rendición silenciosa y el portazo final que había dejado un eco perpetuo en su vida. Ella ni siquiera miró hacia la habitación de Mateo. Ese recuerdo, el del abandono absoluto, era una cicatriz que se reabría con cada gesto de afecto de Sofía, susurrándole que toda calidez era temporal y que el dolor era la única certeza. Es increíble cómo las heridas del pasado nos impiden vivir el presente. Si te identificas con esta lucha, suscríbete, porque juntos podemos encontrar la fuerza para sanar. El miedo comenzó a filtrarse en sus acciones, envenenando la nueva normalidad que habían construido. Empezó con cosas pequeñas, un plan para cenar cancelado en el último minuto por una emergencia en el trabajo que no existía.
Mensajes de texto que antes respondía al instante, ahora quedaban sin leer durante horas. Sofía notaba la distancia, el cambio sutil en el tono de su voz, una frialdad que regresaba a sus ojos. Ella no entendía qué había cambiado. Pasaron de compartir cada detalle de su día a una comunicación llena de espacios vacíos y excusas vagas. La calidez que había llenado el apartamento comenzaba a disiparse, reemplazada por la vieja y familiar tensión de un hombre que construye muros a su alrededor, ladrillo por ladrillo, para protegerse de un derrumbe que él mismo estaba provocando. Mateo, con su radar emocional finamente sintonizado, sintió la turbulencia antes que nadie. La creciente distancia de su padre y la confusión en la mirada de Sofía lo desestabilizaron. Su seguridad, recién descubierta, se resquebrajó, y el niño que reía en el parque fue reemplazado por uno que probaba los límites, buscando desesperadamente una confirmación de que no sería abandonado de nuevo. Una noche, un grito desgarrador despertó a Alejandro. Corrió a la habitación de Mateo y lo encontró sentado en la cama, con los ojos abiertos por el terror y bañado en sudor. «¡Mamá!», gritaba, una palabra que no había pronunciado en años. El sonido de esa palabra, de ese anhelo por la mujer que lo había dejado sin mirar atrás, fue una daga en el corazón de Alejandro. Su miedo más profundo se había materializado. Creía que la presencia de Sofía solo le recordaba a Mateo lo que había perdido. Sofía intentó hablar con él, acercarse a través de la fortaleza que él estaba construyendo. Lo encontró en la cocina a la mañana siguiente, mirando por la ventana con la misma expresión ausente que tenía el día que se conocieron. «Está todo bien, Alejandro. Mateo tuvo una pesadilla», dijo ella con una voz suave, llena de una preocupación genuina. Pero él no se giró. «Está confundido», respondió, su voz plana y carente de emoción. «Quizás estamos yendo demasiado rápido. Esto es demasiado para él». Estaba usando a su propio hijo como escudo, torciendo su dolor para justificar su propio terror. Sofía vio la verdad con claridad. No era Mateo quien no estaba listo, era Alejandro. Él estaba tan aterrorizado de ver a su hijo sufrir otra pérdida que estaba dispuesto a sacrificar su felicidad presente para evitar un dolor futuro imaginario. Así comenzó su autosabotaje consciente. Se convenció a sí mismo de que su distanciamiento era un acto de protección, un sacrificio paternal. Cada vez que sentía el impulso de llamar a Sofía, se recordaba el rostro de Laura y el silencio que dejó atrás. El amor, en su mente, se había convertido en sinónimo de riesgo, y él no estaba dispuesto a apostar el corazón de su hijo. La felicidad que habían experimentado se sentía ahora como un espejismo peligroso, una trampa que lo llevaría de vuelta a ese mismo abismo de soledad. Se movía por su apartamento como un fantasma, atrapado entre el anhelo desesperado de la calidez que Sofía y Mateo creaban juntos y un pánico paralizante que le ordenaba huir. A veces, el mayor obstáculo para nuestra felicidad somos nosotros mismos, y reconocerlo es el primer paso. Si has sentido ese peso, tu apoyo al suscribirte nos ayuda a seguir contando historias que nos recuerdan que no estamos solos en esta batalla. La prueba definitiva de su retirada llegó un viernes por la tarde. Sofía había planeado una excursión a la playa, una sorpresa para Mateo, quien había hablado de ello durante semanas. El niño estaba vibrando de emoción, con su pequeño traje de baño puesto debajo de la ropa y su balde y pala listos junto a la puerta. Una hora antes de que debieran irse, Alejandro llamó. Su voz era formal, distante. Surgió una crisis masiva en la oficina. «No podré ir. Lo siento mucho, Sofía. Dile a Mateo que lo compensaré». No hubo crisis. Estaba sentado en su escritorio, mirando una pantalla en blanco, mientras imaginaba la luz apagándose en los ojos de su hijo. Se dijo a sí mismo que era una pequeña decepción ahora,
para evitar una devastación más grande después. Pero el nudo en su estómago le decía que estaba cometiendo un error irreparable. Sofía no lo llamó para discutir. En cambio, apareció en su puerta esa noche, después de haber pasado la tarde consolando a un Mateo desconsolado. No había ira en su rostro, solo una tristeza profunda y una claridad que lo atravesó. «Sé lo que estás haciendo», le dijo en voz baja, sin entrar. «Tienes miedo. Tienes tanto miedo de que te vuelvan a herir, o peor, de que lo hieran a él, que prefieres causar el dolor tú mismo. Crees que controlándolo duele menos». Sus palabras no eran una acusación, sino un diagnóstico. «Pero míralo, Alejandro. Lo estás lastimando ahora. Estás rompiendo su corazón para protegerlo de la posibilidad de que se rompa en el futuro. No puedes protegerlo de la vida. Solo puedes enseñarle que es lo suficientemente fuerte para vivirla. Y no puede aprender eso si su padre tiene demasiado miedo de intentarlo». Se fue sin esperar una respuesta, dejándolo solo con la verdad resonando en el aire estéril de su apartamento. Caminó hacia la sala de estar, donde Mateo estaba sentado en el suelo, dibujando en silencio. Se había retirado de nuevo a su caparazón, a su mundo de papel y crayones, donde podía controlar el resultado. Alejandro se acercó y miró el dibujo por encima de su hombro. Eran 3 figuras en una playa, tal como Sofía había planeado. Un hombre alto, un niño pequeño y una mujer con el pelo largo. Pero la cara de la mujer estaba borrosa, manchada por algo que parecía una gota de agua o una lágrima. En ese instante, la fachada de Alejandro se derrumbó por completo. No era un protector, era la fuente del dolor de su hijo, el arquitecto de su soledad, repitiendo el mismo patrón de abandono del que juró protegerlo. El pánico lo paralizó, un frío glacial que se extendió desde su pecho hasta la punta de sus dedos. La habitación de Mateo estaba impecablemente ordenada, pero la cama vacía era un grito silencioso en medio de la calma. Sobre la almohada, donde debería estar la cabeza de su hijo, descansaba una sola hoja de papel. Era el primer dibujo, el que lo había iniciado todo. Las 3 figuras tomadas de la mano bajo un sol sonriente. El papel estaba arrugado, como si hubiera sido apretado con fuerza antes de ser abandonado. Para Alejandro, esa imagen ya no era un simple anhelo infantil, sino una acusación directa, un veredicto de su fracaso como padre. Había pasado tanto tiempo protegiendo a Mateo de un dolor imaginario que no se dio cuenta de que lo había empujado hacia un abismo real y solitario. Un lugar donde un niño de 7 años creía que su única opción era desaparecer. Sin pensar, marcó el número de Sofía. Su voz, cuando ella contestó, era una mezcla de sorpresa y preocupación. «Mateo no está», logró decir Alejandro, las palabras ahogadas por un nudo de terror en su garganta. No hubo preguntas, no hubo reproches. «Pero estoy yendo para allá», fue su única respuesta. En ese instante, los muros que él había levantado con tanto esmero se derrumbaron, reducidos a escombros por la fuerza de una crisis compartida. La fachada del hombre en control se desvaneció, dejando solo a un padre aterrorizado y a la única persona en el mundo que entendía la magnitud de lo que estaba en juego. Salieron a la noche de Miami, sus pasos resonando en las aceras vacías, cada rincón oscuro, cada sombra alargada. Se convertía en un monstruo que amenazaba con haberse tragado al pequeño niño que solo quería una familia. Lo encontraron en un pequeño parque a unas cuadras de distancia, una isla de césped rodeada por el concreto de la ciudad. Estaba sentado en una banca, bajo la luz amarillenta de un farol, con las rodillas pegadas al pecho. Parecía una figura diminuta y frágil en la inmensidad de la noche. No lloraba ruidosamente. Eran sollozos silenciosos y profundos que sacudían su pequeño cuerpo. El tipo de llanto que viene de un lugar donde las palabras ya no existen. La imagen fue como un puñal en el corazón de Alejandro.
Vio en su hijo un reflejo de su propia soledad, magnificada por la inocencia de la niñez. Sofía se detuvo a una distancia prudente, sus ojos fijos en ellos, entendiendo sin necesidad de palabras que éste era un puente que Alejandro debía cruzar solo, un abismo que solo él podía cerrar. Se acercó lentamente, cada paso una confesión de su cobardía. Se arrodilló sobre el césped húmedo, ignorando el frío que se filtraba por sus pantalones. Por primera vez se puso a la altura de su hijo, no como una figura de autoridad, sino como un igual en el dolor. Mateo dijo con la voz rota: «Esto no es tu culpa, hijo, es mi culpa». El niño levantó la vista. Sus ojos grandes y llenos de lágrimas lo miraron con una confusión desgarradora. «Tenía tanto miedo de verte sufrir de nuevo que terminé haciéndote sufrir yo. Te amo, campeón. Te amo más que a nada en el mundo». Las palabras salieron como un torrente, liberando años de miedo y arrepentimiento. Eran la verdad más simple y más aterradora que jamás había pronunciado en su vida. Entonces, todavía de rodillas, giró la cabeza y buscó la mirada de Sofía, que observaba la escena con lágrimas corriendo por sus mejillas. Sus ojos se encontraron a través de la penumbra del parque, y en ese cruce de miradas, Alejandro le entregó lo último que le quedaba de su armadura. «Y te amo a ti», dijo, su voz apenas un susurro que el viento de la noche casi se lleva. «Por favor, quédate. Por favor, ayúdanos a ser una familia». No era una propuesta romántica, sino una súplica desesperada, el reconocimiento de que él solo no podía reconstruir lo que había roto. Era la rendición final de un hombre que había huido toda su vida y que finalmente, en la noche más oscura, había encontrado el coraje para quedarse y luchar por la luz. A veces, el amor más grande nace del momento de mayor quiebre. Si esta historia te ha conmovido, tu suscripción nos da la fuerza para seguir compartiendo relatos de esperanza. El apartamento de Brickell ya no era un mausoleo de diseño, sino un hogar vibrante y caótico. Las paredes, antes desnudas y frías, ahora estaban cubiertas de fotografías que capturaban momentos de una felicidad genuina. Los tres en la playa construyendo un castillo de arena, Mateo soplando las velas de su octavo pastel de cumpleaños, Sofía y Alejandro compartiendo una mirada cómplice mientras el niño dormía entre ellos en el sofá. Los dibujos de Mateo ya no estaban escondidos. Ocupaban un lugar de honor en la puerta del refrigerador, una galería de arte colorida y desbordante de vida. El silencio había sido reemplazado por el sonido de risas, de conversaciones sobre dinosaurios y planes para el fin de semana. El aire, antes estéril, ahora olía a galletas recién horneadas y a la calidez inconfundible de una familia que se había encontrado a sí misma en medio de los escombros de la soledad. El cambio más profundo, sin embargo, no estaba en la decoración, sino en los ojos de Alejandro. La distancia había sido reemplazada por una presencia total. Ya no era un espectador en su propia vida, sino un participante activo y amoroso. Aprendió a construir fortalezas de almohadas, a escuchar con paciencia infinita las historias de Mateo y a entender que la verdadera fortaleza no residía en levantar muros, sino en tener el valor de derribarlos. Mateo, por su parte, floreció. El niño silencioso y retraído se convirtió en un torbellino de energía y confianza, seguro en el conocimiento de que era visto, escuchado, llamado incondicionalmente. Sofía era el centro de gravedad de este nuevo universo, el ancla que los mantenía unidos, demostrando con cada gesto que el amor no era una amenaza, sino el único refugio verdadero. 2 años después, el apartamento estaba lleno de gente. Era el 9º cumpleaños de Mateo, y la celebración era un testimonio del mundo que habían construido. Amigos de la escuela corrían por la sala, y los abuelos de Sofía conversaban animadamente con Alejandro.
En medio del feliz alboroto, Alejandro rodeó con su brazo a Sofía, que sonreía mientras apoyaba una mano sobre su vientre visiblemente abultado. Estaban esperando una niña. La escena era un retrato perfecto de todo lo que él una vez creyó imposible, una vida llena, ruidosa y profundamente conectada. Ya no huía de los fantasmas del pasado. Los había enfrentado y había descubierto que del otro lado del miedo no había un abismo, sino la promesa de un amor más grande y más fuerte de lo que jamás había imaginado. Más tarde esa noche, después de que el último invitado se fue y Mateo dormía profundamente, Alejandro caminó por el pasillo. Se detuvo frente a un pequeño marco colgado en la pared. Dentro, protegido por un cristal, estaba el dibujo original. 3 figuras infantiles tomadas de la mano bajo un sol sonriente. Ya no era una acusación, sino un mapa del tesoro, el recordatorio de que un simple acto de bondad, un momento en que alguien decide ver de verdad, puede cambiar el curso de una vida entera. Historias como esta nos enseñan que la esperanza a menudo comienza con un gesto pequeño. Si crees en el poder de estas segundas oportunidades, tu suscripción nos permite seguir compartiendo la prueba de que nunca es demasiado tarde para reconstruir un hogar.